Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar un problema muy común. Me han traído para reparar al taller sillas de caño. La verdad que son muy finitas, son de caño muy fino. Y bueno, les voy a mostrar algunos tips, los tips que uso yo para soldar y reforzar este tipo de sillas que son muy débil, que el material es muy fino, tanto con MIG, que es lo ideal, ¿no es cierto? Pero no todos tienen, y con electrodo. Lo primero que vamos a hacer es desarmar para no quemar todo el tapizado, ¿no es cierto? Bueno gente, ahí la tenemos ya desarmada. Esta parte de arriba la vamos a levantar porque no se descansa, es engorroso sacarlo. Le vamos a poner un cartón o una chapa para proteger, ahora van a ver cómo es. Siempre conviene poner un cartón, algo para proteger el tapizado. Y bueno, vamos a arrancar con una con la MIG y otra con electrodo para que vean que se puede hacer de las dos maneras y dándole los tips para que ustedes lo puedan hacer. Esto es muy fino, es un papelito y bueno, vamos a tratar de darle los mejores consejos para que lo puedan hacer en su casa. Bueno, ahora vamos a arrancar con la primera, con la MIG. Con la MIG no hay mayores problemas, tienen que fijarse nomás que combine bien dónde estaba la soldadura, no ponerla tan alto y darle por puntito, pero con MIG no agujerea. Ahí está, si prestaban atención yo no le di costura continua, sino que fui dando puntito, puntito, puntito para hacer una pared porque son muy finas estas sillas. Ahora vamos a reparar el otro lado. Lo que vamos a hacer en todas las uniones le vamos a hacer una escuadrita para reforzar. Podemos hacer una escuadrita así o unir las dos patas con otro cañito o planchuela o ángulo. Eso le va a dar mucha resistencia, le va a dar mucho aguante, va a quedar mucho más reforzada de esa manera. Si no, simplemente para eso depende de lo estético que ustedes quieran hacer. Yo, como me pidieron que no sea tan exagerado el arreglo, le vamos a hacer una escuadrita. En todas las esquinas van a ver cómo le hago una escuadrita y va a reforzarse mucho más la estructura. Ahí, como no pudimos sacar la parte de arriba del tapizado, lo que nos hicimos fue una chapita para poner de protección, para que proteja el calor. Les conviene tener una botellita con agua para enfriar rápido y bueno, soldar ahí para no dañar el tapizado. Bien, ahí ya estamos listos para poner el refuerzo. Otra cosa que me olvidé decirles, tengan mucho cuidado con los humos que despide la soldadura, porque generalmente esta silla tiene pintura epoxi y cuando se quema esa pintura son muy tóxicos los vapores, los humos que largan, así que tengan cuidado de hacerlo en un lugar ventilado o con alguna máscara, porque se pueden intoxicar con esos humos. Ahora vamos a cortar los reforcitos, que pueden ser las escuadritas pueden ser de hierro del 6, pueden ser de planchuela, puede ser alguna chapa gruesita, como para que le dé consistencia. Bueno gente, ahí lo que hicimos fue doblar las escuadritas, son hierro del 6 milímetros, doblamos un poquito para que quede más prolijo y para que nos dé más posibilidad de soldar ahí. Así que otro consejo que es bueno también es tratar de ver dónde van a soldar, pasarle un poquito la moladora, ya sea un disco flap o un de desbaste, para sacarle un poco la pintura para que haga mejor arco. Ahí vamos a ir armando las escuadritas y ya vamos terminando con la MIG y les explico con el electrodo.
Bueno gente, con el electrodo la cosa se va a complicar un poquito. Yo siempre uso electrodo de 2,5. Con ese electrodo me anda bien. Ustedes van a ver ahí que tiene bastante luz. Donde está el soldado, ahí si se llega a ver, ahí tiene bastante luz. Vamos a tratar de puntito por puntito rellenando. Si tienen una inverter, yo uso aproximadamente 70, 75 amperes, 80, no más que eso. Y podemos probar con polaridad directa, inversa, perdón, que según aconsejan es la que menos va a aportar calor a la pieza y bueno, nos va a permitir soldar fino. Si no, pueden probar de las dos formas, inversa o directa. Si no saben de lo que hablo, también les voy a dejar el video donde explico el tema de las polaridades en la inverter. Y bueno, ahora vamos a probar con electrodo y les voy a dar otro truquito también. Siempre puntito por puntito, puntito por puntito. Y volvemos a repasar. Sacamos bien la escoria, que acá tenemos en el electrodo también esa desventaja que junta escoria. Y volvemos a repetir el procedimiento. Ahí va quedando, gente. Otro truquito que yo uso también a veces es con otro pedacito de alambre o otro electrodo pelado, usarlo de aporte. O sea, donde tenga mucha distancia, le aporto, doy un puntito, lo pego y lo ayudo con un pedacito de aporte. Para esto hay que tener mucha paciencia, no se desesperen, se pueden, ahí se hizo un agujerito, ahí lo vamos a rellenar despacito, pero se puede. Hay que tener mucha paciencia nada más, pero se puede realizar. Vamos a seguir con un poquito de aporte y vemos cómo queda. Ahí casi estamos. Esta soldadura va a quedar, obvio que no va a quedar tan prolija como la MIG, pero va a quedar fuerte, ¿eh? Ahí podemos amolar y hacer otra pasada. A la vez que tenemos una buena capa de soldadura, ahí sí podemos hacer una costura un poquito más alto y reforzar. Ahí vamos a hacer todo el procedimiento en los 4 lados y después volvemos a soldar el refuerzo como les había dicho. Ahí está, gente, entonces no les voy a mostrar todo el procedimiento en los otros lados porque es absolutamente lo mismo, pero se puede. Ahí se agujereó un poquito, lo podemos rellenar. Quedó el refuerzo firme. Ahora terminamos de emprolijar todo el refuerzo con un pincelito, retocamos la pintura parecida, si tienen aerosol, volvemos a armar la silla y ya queda terminada y reparada. Recuerden los tips, con electrodo van puntito por puntito, igual que conmigo. Si tienen que usar un electrodo, un alambrecito de aporte, lo usan. Van probando si polaridad inversa o polaridad directa, si tienen inverter. Y bueno, en el caso que no tengan inverter, no van a poder cambiar la polaridad. Van a tener que soldar con la máquina lo bastante baja como para que pegue y no tan baja como, o sea, no tan baja para que no haga el aporte y no tan alta para que perfore el material. Recuerden, tengan paciencia porque esto generalmente lo hacen con caño 1-2. Y bueno, poder se puede, tienen que tomarse su trabajito. Vamos a pasar a la parte de terminado y armado. Bueno, gente,
ahí quedó la reparación de la sillita. Como siempre digo, por ahí para alguno es una tontería, es una pavada, pero alguno no lo sabía. Espero que mis tips les sirvan y bueno, esto quería compartirles hoy porque es algo muy común en la herrería que venga con un problema de este tipo y por ahí se pueden complicar porque, como repetí, los materiales que se usan son muy finos. Así que bueno, cualquier duda me consultan en los comentarios. Espero que haya sido de ayuda. Un abrazo grande. Ay, perdón, no se olviden de compartir y suscribirse, que es la forma que pueden ayudar a que el canal siga creciendo y sigamos compartiendo conocimiento. Un abrazo.